117, los versículos 1 y 2, solamente tiene 2 versículos este capítulo de Salmos, vamos a leerlos todos al unísono. Posteriormente vamos a entonar el himno número 468 dirigidos por el grupo de alabanza. Leemos: Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Crecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Cuando esté en la gloria, ningún pesar tendré, contemplaré su rostro siempre ahí, aleluya, con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Pueden tomar sus lugares y le voy a suplicar si tienen alguna petición o alguna acción de gracias, es el momento de que puedan pasar. Y le voy a suplicar a nuestra hermana Janini que ella sea la que nos lleve a la presencia del Señor. Hermanas, buenos días. Yo estoy muy agradecida con Dios por su fidelidad, por su amor. Les pido que sigan orando por mi abuelita. Está estable, pero pues sí le ha costado un poquito acostumbrarse al oxígeno y ha estado durmiendo un poquito menos, pero está bien, gracias a Dios. Y también les pido sus oraciones por un sobrino, uno de los hijos de Priscila. Si algunos lo recuerdan, Jonathan, hoy se fue a Los Cabos, él está viviendo allá en Los Cabos, entonces hoy sale su vuelo y regresa pues a su trabajo, entonces que puedan estar orando por él, por favor. Buenos días, hermanos, es un gusto volver a estar aquí reunidos con todos ustedes. Yo tengo una petición, trataré de hacerlo un poco corto, no demasiado largo. Desde el jueves de la semana pasada he tenido enfermo a mi papá, ha estado internado. Para no hacerles largo el cuento, en el INSS Zihuatanejo cometieron mucha negligencia con mi papá
y el día de ayer tomamos el alta voluntaria y lo hemos trasladado aquí al IMSS de Camelinas. Afortunadamente los doctores aquí pues han estado haciendo muy bien su trabajo, nos han recibido, han atendido a mi papá y mi papá ha mejorado. Les pido sus oraciones. Nos comentan los doctores que mi papá está en riesgo de un choque séptico debido a que no se atendió su infección por casi 12 días. Pero también con mucho gusto les digo que mi papá ha aceptado a Cristo en su corazón, hermanos. Con mucha alegría les digo, toda mi casa se ha rendido a Cristo. Estoy muy contenta porque en medio de la tormenta Dios me ha demostrado que nunca me ha abandonado, ni a mí, ni a mi madre, ni a mi padre. Él está presente con nosotros y también quiero agradecer, supe que algunos hermanos de aquí estuvieron orando por mi papá, les agradezco mucho y también les pido que lo tengan presente en sus oraciones para que él pueda sanar y salir caminando de ese hospital. Gracias. Mi papá se llama Antonino Segura. Bueno, nosotros como familia y como esposos estamos agradecidos con el Señor por un año más de vida matrimonial y de que empezamos nuestra familia y pues con muchas bendiciones durante este trayecto, pero también en las aflicciones el Señor ha estado con nosotros y nos ha sacado adelante. Yo doy gracias al Señor que me llevó y me trajo con bien a Guadalajara a hacer un estudio. Gracias al Señor llegamos, fuimos y venimos con bien y le doy gracias a Dios porque esta semana mi esposo sufrió 2 caídas, pero gracias al Señor no tuvo consecuencias y condolencias y todo, pero gracias al Señor no tuvo ninguna consecuencia, fractura o algo así. Gracias. Buenos días, hermanos. Yo le doy gracias a Dios porque me permitió un año más de vida. Gracias, hermanos. De igual manera, yo estoy muy agradecido con el Señor, primeramente por que me ha bendecido mucho en este año, me bendice con una gran esposa y también que el día de ayer me permitió cumplir un año más de vida. Sí, buenos días, hermanos, que Dios los bendiga. Yo le tengo mucho agradecimiento a nuestro Dios porque mi compañera que tiene cáncer, bueno, está en tratamiento, ahorita ya le operaron y está bien, salió muy bien de la operación, gracias a Dios, pero le están radiando y las quimios le están quemando mucho. Pues le sigo poniendo en oración para que ella tenga la tolerancia, que Dios le dé la fortaleza para que siga aguantando ese tratamiento. Y en mi caso, pues yo tengo un mal ahorita fuerte, empecé con la presión alta y el doctor me comentó y ella me mandó a hacer análisis, pero me dijo que ese riñón, que ando mal de riñón y Dios dice el lunes, mañana me hacen el análisis, que Dios diga que todo salga bien. Les agradezco, tengan bonito día. Buenos días, hermanos. Yo le doy gracias al Señor porque cada día veo su mano protectora y su amor inmenso que tiene conmigo. En la semana tuve un pequeño accidente y gracias a Dios el Señor estuvo conmigo. Pensé que iba a ser más grave, pero pues no, ya el Señor me levantó. Hay unas situaciones también en el trabajo y tengo 3 peticiones delante de Él. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Pues yo también le doy gracias a Dios por que nos ha guardado toda la semana, a mi familia, y pues venimos agradecidos por eso, porque Él pues nos provee y todo de lo que necesitamos. Tenemos una petición, pues el Señor sabe, ¿verdad?, que pues nosotros estamos adquiriendo un carro por medio de Kevin y pues que pasó una pequeña situación que como que no nos gusta, pero confiamos en el Señor que todo se resuelva para bien y que pues
pues pronto obtengamos ese carrito, que no sea pues ninguna estafa ni mucho menos. Se supone que es una empresa reconocida, pero pues no, hay algo medio mal ahí que apenas nos dimos cuenta el día de ayer. Pues le pedimos al Señor que pues Él obre en esta situación, y para que pronto podamos ir al Estado de México a solucionar también otro problema que también traemos por ahí con una herencia que dejó mi esposo por allá. Entonces, pues todo lo ponemos en sus benditas manos para que Él conforme a su voluntad, pues se arregle estos pequeños detalles que han estado surgiendo aquí en nuestra familia. Pero aún así, pues ahora sí que nosotros estamos, lo que se haga su bendita voluntad de Él, nosotros pues contentos con lo que Él decida para nuestras vidas. Buenos días, hermanos. Gracias a Dios porque hemos escuchado los testimonios de nuestros hermanos. Vamos a ponernos en pie para orar. Padre bendito que estás en el cielo, te agradecemos en esta mañana porque podemos ver tu amor y tu misericordia y tu fidelidad en la vida de nuestros hermanos. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y misericordioso con nosotros. Gracias, Padre, porque podemos gozarnos junto con nuestros hermanos de ver cómo tú obras en sus vidas y en sus corazones. Gracias, Padre, porque hay algunos hermanos que han estado enfermos, Padre, y tú te has manifestado grandemente en sus vidas. Gracias, Padre, por la salvación que has dado a la familia de nuestra hermana Ever. Nos gozamos junto con ella, Padre, de saber, Padre, que como dice tu palabra, que todo ayuda para bien. Gracias, Padre, porque a través de esta situación su familia ha creído en ti como su único y suficiente Salvador. También nos alegramos junto con nuestros hermanos por un año más de vida que tú les permites. Gracias, Padre, porque ellos están en tus caminos. Te pedimos, Padre, que, como dice tu palabra, que cada día, Padre, traigan sabiduría a sus vidas, Padre. Gracias también por nuestros hermanos que están cumpliendo un año más como matrimonio. Tú síguelos bendiciendo, sigue bendiciendo su familia, síguelos sosteniendo, Padre, como hasta ahora tú lo has hecho. Gracias por los hermanos que están pasando también por algún problema de salud, alguna dificultad. Hermanos, Padre, que tienen peticiones delante de ti, que tú contestes conforme a tu voluntad, Padre, sabiendo, Padre, que cuando la respuesta viene de ti hay gozo en el corazón, hay paz, Padre. Gracias, Padre, porque podemos ver tu fidelidad. Aunque nosotros somos infieles, tú permaneces fiel. Gracias, Padre, por cada una de las bendiciones que tú derramas en mis hermanos, aún los que no han expresado, Padre, alguna situación, Padre, pero sabemos que los que han expresado situaciones de salud, situaciones de peticiones que tienen delante de ti, que tú contestarás conforme a tu voluntad. Síguenos bendiciendo como iglesia, Padre, y gracias por lo bueno que tú manifiestas cada día a nuestros hermanos y a tu iglesia, pero también gracias, Padre, por aquellas dificultades que nos acercan a voltear a ti, Padre, y reconocer que todo lo que tenemos o lo que nos pasa es solamente por gracia tuya, Padre, y que aún en medio de las dificultades tú nos sostendrás. Te agradecemos todo esto y nos seguimos poniendo en tus manos, en tu Hijo Jesucristo. Amén. Podemos sentarnos, hermanos. Hermanos, nosotros nos sentimos muy orgullosos de ser bautistas. ¿Están de acuerdo? ¿Nos escuchó? ¿Y sabemos cuáles son nuestras doctrinas? Para refrescarnos, todo este mes va a estar nuestro hermano Isaí Betancourt dándonos esas doctrinas. Son 20 y toda la semana, todo el mes vamos a estar sabiendo cuáles son nuestras doctrinas, y si nos orgullecemos de tener la sana doctrina, sí la tenemos, pero vamos a refrescarnos.
¿Hay algún anuncio más que tengan que dar los hermanos? Hermano Beto Alfaro, ¿anuncios? Buenos días, hermanos. Nosotros como Unión de Jóvenes el día de ayer, gracias a Dios, tuvimos la oportunidad de visitar el asilo El Divino Redentor. Vamos a ver un videíto de unas pocas fotos que pudimos tomar, pero fue una experiencia muy preciosa y ahorita después del video, alguno de nosotros vamos a compartir un poquito, nada más. Gracias a Dios por esta oportunidad que nos dio de visitar a estas mujeres ancianas. Fue de mucha bendición. También vamos a estar procurando visitarlas mensualmente. Vamos a ver qué nos dice Dios también respecto a estas visitas. Y pues, Caleb, no sé si quieras pasar a decir algo del asilo. Bueno, a todos los jóvenes que tenemos aquí, pues los quiero invitar muy cordialmente. Tenemos varias actividades a lo largo de este mes que empieza y nos gustaría tenerlos aquí con nosotros, a estar compartiendo del Señor también por medio de estas actividades, por medio de estas visitas. Nos gustaría tenerlos aquí con nosotros y aprender más del Señor junto con ustedes, porque nos importan ustedes y queremos convivir más con ustedes, ¿va? Entonces, los esperamos hoy a la reunión de las 5 para que vengan y aprendan más junto con nosotros y convivan junto con nosotros, ¿va? Buen día, hermanos. El día de hoy, terminando ambos cultos, tenemos cena del Señor. Para estar preparados. El día de mañana no habrá reunión femenil, eso fue lo que me pasaron en el informe, y el miércoles culto de oración. Hermanos, sigamos poniendo en las manos de Dios la decisión del pastor. Ya vimos ahora sí en la sesión de negocios pasada, está medio complicada la situación, pero Dios tiene el control de las cosas, sabe cuándo, quién y cómo va a llegar nuestro pastor. Así hay que seguirlo poniendo en sus manos, y sobre todo, hermanos, también, como dijo hace rato nuestra hermanita, tenemos muchos enfermos en nuestra iglesia, pongámoslos en las manos de Dios. Está muy fuerte ahorita la enfermedad por los cambios climáticos, hay que tenerlos en las manos de Dios a todos. Gracias, hermanos. ¿Hay alguien que nos esté visitando por primera o segunda ocasión? Yo creo que todos son de casa. ¿Nadie nos está visitando? Muy bien, vamos a entonar el himno número 510. Y vamos a levantarnos y saludarnos y darnos un abrazo. Está muy frío el día, pero con un abrazo a lo mejor entramos en calor. Con gozo y placer nos volvemos hoy a ver, nuestras manos otra vez estrechamos.
Se contenta el corazón ensanchándose de amor, todos a una sola gracias damos. Bienvenidos, bienvenidos, los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir bienvenidos, bienvenidos, al volvernos a reunir, bienvenidos. Dios ayudó, ni un momento nos dejó, y a veces nos reunió, bienvenidos. El Señor su amor nos dio, su poder nos amparó, del peligro nos guardó, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir bienvenidos, bienvenidos, al volvernos a reunir, bienvenidos. Nos guarda para que de corazón consagrarnos al Señor le alabemos. En la eterna reunión donde no habrá separación, ni tristeza ni aflicción, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir bienvenidos, bienvenidos, al volvernos a reunir, bienvenidos. Bienvenidos todos. ¿Entramos en calor? Vamos a abrir nuestras Biblias en Segunda de Timoteo, capítulo 3. Vamos a abrir nuestras Biblias en Segunda de Timoteo, capítulo 3, y vamos a leer al unísono todo el capítulo. Empezamos. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interpretantes cualquiera, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero no negarán la eficacia de ellas. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y se llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estos están llenos de la verdad. De esta manera que Hades y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de la fe. Mas no hay más adelante, porque su insensatez serán manifestas a todos, conforme también fue en aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, perseveraciones, padecimientos de los que me estuvieron en Antioquía e Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todos me ha librado el Señor. Y también todos los que quisieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los que malos hombres y los engañadores irán de mal en mal, engañando sin ser engañados. Pero persigues tú en los que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido,
y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras para estar Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir injusticia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pueden tomar sus lugares y les voy a suplicar a los hermanos diáconos que pasen a recoger las ofrendas. Vamos a orar, hermanos. Te agradecemos, bendito Dios, el que nos hayas permitido este nuevo día, Señor, de vida, y estar aquí todos juntos alabando y bendiciendo tu santo nombre. Ahora permítenos, Padre, en estos momentos honrar tu santo nombre, seguirlo alabando a través de nuestras ofrendas y diezmos, para las cuales pedimos tu bendición sobre ellas, que bendigas al dador alegre, Señor, y que le sigas cuidando y bendiciendo, Señor, en su trabajo, en su negocio, Señor, y que estas ofrendas, Señor, puedan ser utilizadas de acuerdo a tu santa voluntad. Pedimos tu bendición, Padre, en cada una de las actividades que se tengan que realizar con estas ofrendas y diezmos para el mantenimiento de este lugar, Señor, y gracias, bendito Dios, porque tú cuidas de nosotros. En Cristo Jesús te agradecemos todo esto. Amén. Junto a tus pies quiero posar, por tu amor dejarme llevar. Junto a tus pies no sé articular, ninguna voz tiene lugar. Junto al Maestro me quiero sentar, decirle le amo en oración, tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona es estar junto a ti, tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona es estar junto a ti. Hermanos, puestos de pie, vamos a entonar el himno número 220. Posteriormente vamos a dejar el tiempo a nuestro hermano Isaí Betancourt, que es pastor y es el quien nos va a impartir la cena del Señor. Es una bendición tenerlo aquí con nosotros y es una persona que lo queremos mucho como iglesia. Espero que sienta nuestro amor. Dentro del abrigo de Él, porque Él siempre está por nuestro cuidado. Por eso dicen así: El que habita al abrigo de Dios morará
bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, ciertamente muy feliz será. Ángeles guardarán su salud, y sus pies nunca resbalarán. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, para siempre seguro estará. Caerá 1000, 10,000 por doquier, mas a él no vendrá mortandad. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. Dios les bendiga, hermanos. Pueden tomar su lugar. Y bueno, les invito que mantengamos abiertas nuestras Biblias, ahí en el pasaje que leímos, en 2 de Timoteo, capítulo 3. Vamos a meditar lo que nos dice la palabra de Dios en este pasaje. Pues hermanos, siempre es un gusto poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Siempre es una bendición, ¿verdad? Porque pues nos ayuda también a poder estar en una constante aprendizaje de lo que la palabra de Dios nos dice y nos enseña. Durante este mes pues vamos a estar hablando sermones con enfoques doctrinales. Fue la invitación de parte de nuestros hermanos diáconos, ¿verdad? Y de parte de la iglesia para poder,
del área de educación cristiana y pues que podamos recordar, ¿verdad?, lo que es la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Tal vez no podamos abordar de manera particular o puntual las doctrinas bíblicas, cristianas que nos caracterizan, pero vamos a estar hablando al respecto de ellos. Usted puede continuar el estudio en sus casas bajo la dirección del Espíritu Santo, puede ahondar en base a ellos y bueno, yo le sugiero también que tenga por ahí a la mano lápiz y alguna hoja para que puedan anotar las citas que se van a estar mencionando y pues realmente tengan una mejor, digamos, estudio en su casa para que puedan complementar lo que estamos hablando aquí. Entonces, en esta mañana, pues vamos a ver la necesidad de una sana doctrina en tiempos peligrosos. Es muy importante porque también, hermanos, decimos que la doctrina nos va a dar una identidad. El apóstol Pablo está haciendo un encargo a Timoteo. Recordemos que Timoteo es un pastor joven, que él realmente pone un gran empeño, el apóstol Pablo. Estas cartas las dicta, ¿verdad?, desde una prisión, pero pone un gran empeño en la vida de Timoteo. Y Timoteo era un discípulo, hermanos, del apóstol Pablo, pues, que le había costado, ¿verdad?, había invertido en el desarrollo y en el desarrollo, en el compartimiento de lo que es la sana doctrina. Aquí esto pues es importante porque si usted le pregunta, por ejemplo, a otros grupos religiosos, llámese católicos, llámese testigos, llámese como se llamen, si tienen la sana doctrina, ¿qué creen que les van a decir? Que sí. Entonces, ¿quién tiene la sana doctrina? Seguramente también, si nos preguntan a nosotros, también vamos a decir que nosotros tenemos la sana doctrina. Pero esto es como un decir muy común, ¿no? Es decir, todo el mundo cree que tenemos la verdad. Pero entonces, ¿cómo podríamos nosotros explicar eso? Y también el enfoque bíblico, hermanos, es muy importante, pero también el enfoque actual. Es decir, la palabra de Dios fue dada en un momento específico para una persona o personas específicas que no tiene una fecha de caducidad o vigencia. Realmente nosotros estamos en nuestros tiempos y son tiempos peligrosos, y no me refiero a los tiempos peligrosos de afuera. Es decir, cuando el apóstol Pablo está diciéndole a Timoteo, de los versículos que nosotros leímos, por lo menos de los versículos del 1 al 9, está hablando de falsas personas, de falsos profetas, de falsos personajes que están dentro de la iglesia. No es el tiempo afuera, hermanos, es peligroso, claro, pero es más peligroso el tiempo dentro. Y cuando nosotros vemos, por ejemplo, en las 7 iglesias que están en el Asia Menor, o que surgieron en el Asia Menor, las primeras iglesias, tenían cosas muy importantes. Alguna de ellas, ¿verdad?, había permitido la doctrina de los nicolaitas, ¿sí? Entonces, si usted lee Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3, ahí menciona que la iglesia se había corrompido. ¿Por qué? Porque no habían puesto en práctica lo que era la doctrina de los apóstoles. Entonces nosotros, hermanos, en la historia como bautistas también nos jactamos, digamos, que tenemos un linaje directamente hasta la línea de los apóstoles, aunque históricamente no fue así. O sea, históricamente los bautistas surgen con un movimiento llamado, bueno, a los cristianos, hermanos, siempre les empezaban a poner nombres, ¿no? Por ejemplo, a los de Antioquía, cuando se les nombró por primera vez cristianos a los discípulos, les llamaban los del camino. A nosotros en nuestra historia nos conocían por rebautizadores herejes, porque bautizábamos normalmente personas que venían ya de un bautismo infantil con el catolicismo, con la iglesia romana. Entonces, pero
a lo mejor históricamente no podemos trazar una línea directa hasta los apóstoles, pero por la doctrina que nosotros tenemos, practicamos y obedecemos, realmente tenemos una historia que nos remonta hasta la parte de los apóstoles, del movimiento apostólico. Inclusive en la historia, hermanos, de los movimientos, nosotros ni siquiera también formamos parte de los protestantes, que a veces es algo que realmente nos halaga que nos digan protestantes, ¿no? Cuando no venimos específicamente de un movimiento protestante. Entonces hay cosas que nos empiezan a diferenciar, y la idea que quiero que nos llevemos, hermanos, es que ¿habrá estas jerarquías en el cielo? Entonces, estas jerarquías que nosotros tenemos ahora, que nos separan tal vez por una interpretación de la palabra de Dios, tal vez por alguna doctrina que nos va separando. Si nosotros conocemos y vemos nuestras doctrinas, por ejemplo, si vemos la línea de los testigos de Jehová, y son líneas, por ejemplo, son sectas, nos separan luego, al principio de la base. Cuando nosotros entonces, hermanos, la doctrina cristiana, es decir, la base es muy importante. La base en quién estamos sustentando nuestra creencia. Es como un edificio, si no tiene buenas bases, no va a soportar construcción más arriba. Y entonces, si nosotros no tenemos unas buenas bases bíblicas, no podemos soportar doctrinas que vienen más arriba, como por ejemplo la salvación. Si desde el verdadero Dios ya tenemos una divergencia bien marcada, y con algunos grupos, sobre todo cristianos, nos vamos acercando más, pero por ejemplo divagamos, la salvación por obras, la salvación por gracia. ¿Sí ve cómo nos separan cuestiones? Y eso, hermanos, es lo que jerárquicamente nos está separando a nosotros dentro de las iglesias, ¿no? Así es que tampoco es lo mismo. Si aquí adoramos al Señor y allá lo adoran también, no es exactamente lo mismo, ¿sí? Debemos de tener entonces una identidad. Ahora, es bien común que se sigan cometiendo errores en la práctica, y a veces nosotros también hemos puesto dogmas, y los dogmas muchas veces obstaculizan, porque los dogmas, entonces, una definición de un dogma es una creencia particular que es favorecida por el pensamiento humano. Podemos tener dogmas donde sea. Y fíjese que a veces nosotros tenemos dogmas que nos están obstaculizando para poder avanzar en el camino del Señor. Son dogmas, ¿no? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, reconocemos, yo tengo algunas inconsistencias en algunas cosas, que no quiero mencionarlas todavía, pero por ejemplo, cuando nosotros vamos avanzando y vemos que hay prácticas en la vida de la iglesia que no se adoptan a la doctrina, y la doctrina no nos la da un solo pasaje. Entonces, ese es un peligro que se está corriendo hoy en día acerca de la doctrina, que no nos da un solo pasaje. Ahora, la doctrina de Dios, hermanos, la doctrina del Señor Jesús, la doctrina de los apóstoles, esta doctrina que vemos en la palabra de Dios es una doctrina que no cambia, no es mutable, no tiene un cambio. No importa que las generaciones cambien, pero no cambia. La doctrina es la palabra, es la misma hoy, ayer y por los siglos. No cambia. Las formas, las comunidades, la sociedad va cambiando, y eso es cierto. Nuestra sociedad no es la misma que la sociedad de hace 100 años. A lo mejor es la misma pervertida sociedad, pero es una sociedad que necesita de Dios, pero a lo mejor las formas, por ejemplo, de llegar al conocimiento del Señor puede cambiar, es decir, los tiempos son diferentes, pero por ejemplo lo que nos habla son de tiempos peligrosos, y no solamente los tiempos fuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia. Por eso nosotros, hermanos, debemos de tener la identidad y la base, y tenemos que tener el aprendizaje de las cosas del Señor. Entonces, el Señor Jesús dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En Mateo 24:35, ahí dice, mis palabras no van a pasar, mi enseñanza no cambia. Les pongo un ejemplo, la enseñanza del Señor no cambia. Lo que cambian son los tiempos, pero la palabra se mantiene igual. Y hay quienes son muy celosos de eso, ¿no? Por ejemplo, en el himnario bautista han cambiado ciertas cosas para hacer un lenguaje más suave.
Hay un canto que dice, ven amigo pecador, ven amigo al Señor Jesús. Entonces hay un cambio. En el antiguo era pecador, ven a Jesús. Entonces el cambio de amigo por pecador, la palabra tiene un cambio muy, muy importante, que entonces evita que el pecador se dé cuenta que es pecador. Entonces ahí es donde nosotros, por ejemplo, poniendo en cuenta un himno, ¿no? Entonces, y también debemos de tener mucho cuidado con lo que cantamos. Y a mí me parece, hermanos, que hay muchos coros que cantamos que son bonitos, son hermosos, pero no van acorde a la doctrina. Y les pongo un ejemplo. Hay un canto que a mí me gusta muchísimo, no me acuerdo muy bien cómo se llama, pero está muy bonito por la tonada y la música, pero no, la letra como que no. Porque dice, fue tu cruz la que me salvó. ¿Esto es cierto? La cruz es un medio que había en ese momento para llevar a alguien condenado a la muerte. ¿Sí me explico? Entonces la doctrina, hermanos, no solamente la debemos adornar en lo que vivimos, sino también en lo que cantamos y en lo que vivimos. No solamente la doctrina, no solamente se lleva aquí, la doctrina se lleva entonces en una acción práctica y coherente de lo que creemos a la luz de la palabra de Dios. Entonces muchas veces tenemos que tener cuidado con lo que cantamos, porque estamos cantando cosas que no van acorde de nuestras creencias. Entonces, para definir la doctrina a la luz de las Escrituras es simplemente una enseñanza y una instrucción. Mateo 7:28, Juan 7:16, 17, donde nos enseña el Señor Jesús, ¿verdad? El capítulo 7 de Mateo, el versículo 28 dice que la gente se admiraba de su doctrina, de su enseñanza. Entonces, la doctrina simplemente es una definición de toda la lengua, de todos los significados que pueda tener las palabras de doctrina, es enseñanza e instrucción. Eso es una doctrina, una enseñanza, una instrucción. En este caso, nosotros estamos hablando de la doctrina bíblica, la doctrina de Jesús, acerca de su enseñanza y su instrucción. Jesús tenía entonces una característica bien importante que no tenían los escribas ni los fariseos, que eran los capacitados para enseñar, y era la autoridad. Entonces, fíjese bien cómo en la enseñanza y en la instrucción, aquellos que enseñamos, que instruimos, tenemos que tener la autoridad y el respaldo del Señor. Eso era lo que le decían a Jesús, porque Él enseña con autoridad y no como los escribas. Hay veces que nosotros podemos poner a personas, hermanos, a enseñar que no tienen autoridad de parte de Dios. O a veces nosotros mismos, inclusive, no necesitamos nosotros cuando vamos a enseñar a alguien, ustedes mismos, cuando son transmisores de la enseñanza y de la instrucción a otros, a sus hijos, tienen que tener autoridad, la autoridad de Dios para poder comunicar verbalmente lo que es la palabra de Dios. Entonces nosotros, hermanos, vemos que la doctrina es la revelación de Dios acerca de una verdad, tal y como la encontramos en las Sagradas Escrituras, por lo que las Sagradas Escrituras es la fuente de conocimiento de Dios a través de una experiencia personal. Entonces nosotros basamos toda nuestra enseñanza y nuestra instrucción en la palabra de Dios. Así es que cualquier libro hecho por cualquier pastor, por cualquier hermano, aunque sea muy bueno, la Escritura está por encima de eso. ¿Me explico? Así que cualquier estatuto, cualquier forma de regimiento que una iglesia haga, tiene que estar por debajo de la Escritura. Si el estatuto se contrapone con la palabra de Dios, ¿qué tenemos que ajustar? Nuestros estatutos.
a la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios es nuestra norma de fe y práctica y conducta. Y no es lo mismo una Biblia, y aquí pues hay una historia detrás de la Biblia, del cuidado que Dios ha tenido, hermano, de que su palabra se mantenga. Dice que ni una jota ni una tilde pasarán. Él ha tenido un magnífico cuidado de lo que es la palabra de Dios. Y entonces lo que nosotros debemos de estar leyendo es la palabra de Dios. Y déjeme decirle que yo estoy seguro, sin temor a equivocarnos, que aquí puede haber gente, personas, que durante la semana no abrieron la palabra de Dios. No leyeron la palabra. Entonces, la palabra de Dios, hermanos, es la que nos va a enseñar, la que nos va a instruir. Y eso es lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo, ¿verdad? En el capítulo, en el versículo 16, la palabra de Dios entonces tiene un beneficio. Y entonces, hermanos, la palabra de Dios se vuelve como nuestra base de la instrucción. El Señor Jesús, hermanos, dejó una instrucción muy clara y muy precisa. Y ahora nosotros somos de un régimen que nos llamamos neotestamentarios. No quiere decir que el Antiguo Testamento quede invalidado para nosotros. Pero, por ejemplo, hay muchas prácticas en el Antiguo Testamento que realmente nosotros no practicamos y no llevamos por cuestiones de cultura. Y no quiere decir toda la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis, hermanos, es palabra de Dios y es útil. Pero por ejemplo, hay gente, fíjese bien cómo estamos enseñando. Y no lo digo desde allá, lo digo desde acá. Por ejemplo, hoy es el día del Señor, el día domingo es el día del Señor por todo un tema bíblico. No es nada más porque se nos ocurra o es el día que descansamos, es porque en ese día el Señor reposó de su obra. Pero en el Antiguo Testamento dice que es el sábado. ¿Sí me explico? Entonces, ¿cuál debe de ser? Pero los nuevos predicadores le decimos a los hermanos, porque los hermanos o la gente que nos está oyendo dice, es que yo el domingo trabajo. Si tú descansas el martes, ese es el día del Señor. No, el día del Señor es el domingo. El Señor no se va a ajustar a tu semana laboral. Yo me tengo que ajustar a eso. Y déjenme ver, hermanos, que cuando nosotros practicamos la palabra de Dios, Dios nos va a bendecir. Dios va a confiar. Entonces, ese tipo de cosas, a veces nosotros las vemos como que no tienen ningún significado. Pero decir que el día del Señor puede ser cualquier día de la semana, ¿no tiene un significado bíblico? Claro que lo tiene. Porque dice que ese día, el primer día de la semana, fue el día que el Señor descansó de toda su obra. Y no quiere decir entonces, nosotros nos creemos neotestamentarios, en el sentido de que toda la enseñanza la recibimos de parte de Jesús. Pero esto no quiere decir que hemos desechado el Antiguo Testamento, no quiere decir eso. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y dice la enseñanza en el Nuevo Testamento, ningún hombre puede ser justificado tan solo por las obras de la ley, porque el Señor Jesús fue el único que cumplió la ley, porque la ley decía, la ley mosaica decía, que si quebrantabas uno de sus mandamientos, quebrantabas toda la ley. Y el único que no quebrantó ningún mandamiento fue nuestro Señor Jesús, Él cumplió la ley. ¿Sí me explico? Entonces son cosas que nosotros debemos ir atesorando y poder ver, ¿no? O sea, movimientos que se van dando, participar de acciones, de cosas que pueden ir en contra de lo que nosotros creemos y lo que hemos sido instruidos a través de la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es la importancia de la doctrina bíblica? ¿Por qué estudiar? Ya mencionamos que de manera sencilla, la doctrina entonces tiene un significado de enseñanza e instrucción. Enseñanza e instrucción. Y nosotros somos los enseñados y los instruidos. La palabra de Dios nos enseña. La palabra de Dios nos instruye. Pero es la palabra de Dios. Pero si usted y yo no conocemos la palabra de Dios, vamos a sufrir un fenómeno muy importante. Vamos a ser llevados como niños fluctuantes por el error, porque no conocemos
la palabra de Dios. Y podemos ser fácilmente engañados por la palabra de Dios. Entonces es importante ¿cuál es la importancia de estudiar entonces, de conocer, de ser instruidos y de ser enseñados? Bueno, es que es necesario para exponer la verdad con autoridad. ¿Sí me explico? Entonces, si usted está instruido en el camino del Señor, usted puede compartir y puede exponer la verdad de Dios con autoridad. Y entonces cuando le digan que la Biblia de los testigos y la de nosotros es lo mismo, que le digan que el mismo Dios, entonces usted debe tener elementos bíblicos para poder exponer la verdad con autoridad de forma sistemática. Entonces, exponer con autoridad de forma sistemática. Y eso es lo que nos va llevando, hermanos, a conocer al Señor. Entonces también la doctrina se vuelve esencial para el desarrollo y edificación del carácter cristiano, es decir, de nosotros. Nos va dando un carácter, nos va moldeando hacia una cuestión de un carácter. Cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro Señor, tenemos un carácter anterior. Por ejemplo, ¿cuál era el carácter de Pedro? El carácter de Pedro era duro. Después de pasar por las manos del maestro, por las manos del alfarero, su carácter es diferente, ahora tiene un carácter diferente. Los hijos del trueno tenían un carácter duro también. Y ve a Juan exponiendo la palabra después de pasar por las manos del maestro. Amados, hijitos. ¿Sí me explico? Son cosas diferentes, hermanos, cuando pasamos, es decir, nos va a desarrollar y a edificar el carácter cristiano. Fíjese, hay un error bien común cuando nos vamos de las iglesias. Nos vamos de las iglesias con algún pretexto, siempre tenemos que poner algún pretexto. Cuando nos vamos de las iglesias decimos, ya me voy porque el pastor no me edifica. ¿Sí ven? Esa es una mala práctica, es un mal dicho, porque realmente nosotros no vamos, ustedes no vienen aquí a que yo los edifique, a que el que está predicando los edifique. Nosotros tenemos que edificarnos en la enseñanza y en la instrucción. Y la responsabilidad de los pastores es enseñar, es instruir. Esa es la enseñanza, es enseñanza e instrucción. Pero mi responsabilidad también es que cultivar esa enseñanza y esa instrucción a la luz de la palabra de Dios, a lo que me está diciendo la palabra de Dios. Entonces la edificación, hermanos, no viene de un personaje. La edificación viene ¿de quién? De la palabra de Dios. Y si usted quiere edificarse, entonces tiene que ir a la Biblia. Yo estoy de acuerdo que usted parta de una iglesia cuando no se está enseñando la sana doctrina. Es ahí donde sí tenemos que salir, donde ya nos está enseñando la sana doctrina, o se están haciendo cambios que van en contra de lo que es la enseñanza y la instrucción. También nos protege del error, hermanos. Vean, en Efesios 4:14 nos enseña algo de efectivamente de la edificación. Nos dice que no seamos como niños fluctuantes, que andamos fluctuando de aquí para allá, que ahora ya vino mi tío de Estados Unidos y es carismático y me enseñó otras cosas que yo no había visto en la Biblia y que tiene razón, ¿no? Y que lo dijo el hermano fulano de tal y que el sultano, que es, ¿por qué lo dijo? Y es una eminencia y es una vaca sagrada, si va en contra de la Biblia. No tengo por qué creerlo, no tengo por qué aceptarlo. Pero para eso, hermanos, necesitamos una ¿qué? Edificación. Y la edificación, hermanos, tiene que ver con una maduración. Yo, por ejemplo, me acuerdo cuando estaba joven, era muy cuadrado en muchas cosas. El Señor me ha ido moldeando muchos aspectos en la vida. Me siento más maduro respecto a cuando tenía 20 años, por ejemplo. Eso es lo que da la madurez espiritual para un crecimiento. Y esa madurez, hermanos, no es responsabilidad de una iglesia, no es responsabilidad de un pastor, es mi propia responsabilidad. Es mi propia responsabilidad. La iglesia y el pastor, hermanos, se vuelven entonces unas herramientas importantes para que yo pueda crecer y desarrollarme espiritualmente. Pero no es su responsabilidad. ¿Sí me explico? No es la responsabilidad de una iglesia que usted se edifique. La iglesia, hermanos, propicia los medios para que nosotros podamos edificarnos en la palabra de Dios.
pero para eso tenemos que tener una disciplina bien marcada. Entonces, hermanos, también nos protege del error. Nos expone a los falsos maestros y sus falsas enseñanzas. ¿Qué era lo que le decía Pablo a la iglesia de Galacia? Oh, Gálatas, insensatos. Bien los fascinó, ¿verdad? ¿Y cuál era lo que se estaba dando ahí en la iglesia de Galacia? Había un problema, un conflicto espiritual de enseñanza. Y entonces Pablo les tiene que exponer bastante hermoso y sencillo el mensaje del evangelio del Señor. Y dice, ¿qué dice Pablo? Dice, si un ángel se presentara y les predicara otro evangelio, ¿sea qué? Anatema. Fíjese, y no está diciendo un pastor, está diciendo un ángel. Si un ángel se presenta y les enseña un evangelio diferente, ¿sea qué? Anatema. No lo creas. Pero si nosotros, hermanos, no tenemos el conocimiento, si nosotros no tenemos el conocimiento, podemos perecer. Como Dios le dice a Oseas, dile a Israel, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y el conocimiento se da a través de la enseñanza y a través de la instrucción. Entonces, nos previene de perecer por ignorancia. Nos previene de perecer por ignorancia. Y finalmente nos prepara y nos equipa para la obra. Porque si yo voy a enseñar a otros y no conozco doctrina, los voy a mal enseñar. Pero si yo conozco la doctrina, los voy a enseñar. Por eso Pablo le dice a Timoteo que busque personas que puedan enseñar, que sean idóneas para enseñar. Es decir, que tampoco podemos poner a Juan Cuerdas a que enseñe. A veces en una iglesia dijeron, hermano, vamos a poner a ese hermano porque él es maestro. Y si es maestro, pues se sabe toda la pedagogía y sabe todo para enseñar. ¿Y sabe qué cree que estaba enseñando? Que los perros que dice Apocalipsis no iban a entrar al cielo, porque ¿cómo pueden estar los animales en el cielo? Cuando el pasaje no habla de los perros literales de animales. ¿Sí me explico? Entonces, no importa que tenga una vida pedagógica, eso no significa que tenga la capacidad para enseñar la palabra de Dios. Y ese error a veces nosotros cometemos. Entonces lo ponemos a enseñar porque tiene una práctica. No, permítame, esto tiene que haber una preparación, es decir, ver cómo está nuestra vida, nuestra espiritualidad, nuestra edificación, nuestro carácter cristiano y nuestra madurez espiritual. Que eso no tiene nada que ver con la edad biológica. No crea que por más viejo, más sabio. En la palabra de Dios, hablando de la edad, no es necesario eso. Timoteo era una persona que Pablo elogia por ser un buen discípulo preparado, ¿para qué? Para toda buena obra que él podía emprender en eso. ¿Cómo estudiar la doctrina bíblica, hermanos? ¿Cómo debemos estudiar? A la luz de Hechos 17:11 de los hermanos de Berea, podemos sacar dos enseñanzas. Primero, ellos recibieron la palabra con solicitud. Esa es la primera cosa que debemos hacer, recibir a la palabra con solicitud. Y esto quiere decir con atención y entusiasmo. Así debemos recibir. Ellos cuando alguien iba a la sinagoga, iban preparados, iban solícitos y no decían, ay, otra vez a la iglesia, a ver qué dice el hermano. No, cuando alguien esté aquí, hermano, que sea un instrumento de Dios, no importa que no tenga el título de pastor, se llame diácono, se llame joven, se llame que sea una persona de Dios y nos esté enseñando la palabra de Dios, tenemos que tener una solicitud y un entusiasmo para recibir la palabra de Dios. Y eso es algo muy, digamos, muy fuerte en la Biblia. Los que recibieron la palabra fueron bautizados. Los que recibieron. Y recibir, hermanos, implica varias cosas. Implica oír con atención. Implica oír con atención. La fe viene por el oír. Significa entender la palabra. Y significa estar de acuerdo con la palabra. Porque a veces oímos con solicitud, pero no la entendemos, que eso fue lo que le pasó al eunuco, no entendió la palabra.
¿Sí me explico? Él no entendió la palabra. Pero después que Felipe le explicó la palabra, entonces la entendió y hasta dijo, ¿qué impide que sea yo bautizado? Aquí hay agua, ¿verdad? Y descendieron ambos del carro y lo bautizó, porque entendió el mensaje, porque Felipe le expuso el evangelio del Señor. Y el eunuco estuvo de acuerdo, porque nosotros podemos entender la palabra, pero no estar de acuerdo. Y si no estamos de acuerdo, no la vamos a obedecer. Entonces, por eso necesitamos recibirla con solicitud, entusiasmo y atención, que incluyen estas tres cosas, con una mente abierta y con una ansiedad de aprender. Porque a veces estamos equivocados, hermanos. Yo estaba equivocado, una vez me pasó en una iglesia, en una cruzada, bien cuadrado, yo decía que los bautistas eran salvos, todos. Ahora no lo digo. Yo creía que todos los bautistas iban a estar en el cielo. Y no sé por qué el Señor permitió que 2 iglesias del Nazareo participaran en esa cruzada. La primera iglesia de Córdoba cancela la cruzada, me habían asignado, y me mandan con una iglesia del Nazareo. Iba yo con mi cara de sargento mal pagado así. Imagínense, era un cuartito bien pequeño, estábamos reuniéndonos el culto de apertura con esta iglesia y había un ruidaje del tamaño del mundo con la batería y con todo. Y dije yo, Señor, ya me pagaba mi boleto de regreso. Y me pasó lo que a Pedro. No llames inmundo a lo que yo he santificado. Entonces es una mente abierta. Y eso nos lleva, hermanos, a una madurez espiritual. Y ahora dije, no, Señor, solo tú sabes, ¿verdad? Trabajamos muy a gusto y todo, pero fue una experiencia, hermanos, que el Señor nos habíamos dejado prácticas a lo largo de este caminar con el Señor, precisamente que nos llevaban por ese camino. Entonces, eso es una mente abierta, porque a veces nosotros podemos estar equivocados en muchas cosas. Debemos de tener una mente abierta para que nosotros podamos escuchar, pero no solo eso, hermanos, sino también que eran muy cuidadosos en escudriñar lo que se les estaba diciendo. Yo espero que ahora y que en cada sermón que ustedes escuchen, vayan a la Biblia y cotejen que lo que se les está enseñando está acorde. Eso era lo que hicieron ellos, escudriñaban cuidadosamente la palabra que recibieron. Y había conflictos muy fuertes ahí. Es decir, por ejemplo, ahorita nosotros no tenemos ningún conflicto con la circuncisión. ¿Verdad que no? Tenemos otro tipo de conflictos doctrinales, de instrucción y de enseñanza. Pero, por ejemplo, en aquel entonces había un conflicto entre los de la circuncisión, entre los judíos y los gentiles. Era un conflicto bien fuerte. Timoteo fue parte de ese conflicto. Pero eso es lo que nos lleva, hermanos. Entonces, vean el cambio de paradigma de la doctrina de los apóstoles que venía directamente del Señor, con una doctrina una enseñanza que venía del Antiguo Testamento. Y entonces por eso cosas relegadas como el sexto día, la reunión del sexto día del Señor, como muchas otras cosas que han quedado, hermanos, porque el Señor Jesús, ¿verdad? Dice, no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla, porque la ley no fue dada para nosotros. La nueva ley está en Mateo 5. Ahí es donde el Señor dice el ABC del discípulo y empieza a enseñar acerca de toda esta cuestión. Entonces, Él dice, Él ve la ley de una manera diferente, da una enseñanza que se conlleva. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que escudriñar cuidadosamente la palabra que estamos recibiendo. Cuidar exclusivamente que lo que dice la palabra de Dios, no lo que dice el sermón. Hay veces que nosotros hacemos verdades de sermones que muchas de las veces carecen de doctrina. Y es cierto el día de hoy, muchos de los sermones carecen de bases doctrinales. ¿Por qué? Pues porque estamos queriendo adular el oído de las personas. Y la palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios es ayer, hoy y por los siglos. Entonces debemos de tener mucho cuidado en estas cosas. La importancia de la doctrina
¿Y por qué es importante estudiar la doctrina bíblica? Lo que nosotros ahora llamamos doctrina cristiana. Cada una de las denominaciones puede tener instrucciones y enseñanzas. Y eso no quiere decir, hermanos, puedes malenseñar a alguien, instruirlo mal. Pero nosotros entonces no somos subjetivos, sino más bien tenemos una objetividad, porque nosotros debemos basar nuestra enseñanza y nuestra instrucción en la palabra del Señor, en la palabra de Dios. Y hay un montón de revuelto ahora en la enseñanza de la palabra. Hay veces que nosotros podemos observar, hermanos, cómo se están enseñando cosas y que realmente nosotros no tenemos cuidado ni siquiera de poder ver qué estamos cantando. O por ejemplo de ver qué está orando un hermano. Y a veces ahí en ese tipo de cosas decimos un montón de falsedades que no podemos nosotros aplaudir o no podemos estar contentos con ellas. Pero eso nos requiere entonces, la doctrina es la revelación de Dios acerca de su verdad. Dios nos reveló tal y como la encontramos en las Sagradas Escrituras, tal y como la encontramos. Hay peligros eminentes de quitar y de añadir. Ahora se le quiere quitar a la palabra de Dios por el movimiento de identidad de género. Quiten todo lo que diga acerca, la Biblia es machista, la Biblia es esto, la Biblia es aquello, la Biblia es lo otro. Quiten todo eso. Hay de aquellos que le quiten y hay de aquellos que le añadan. Porque la revelación fue cerrada. Entonces la palabra de Dios en un tiempo específico se acabó, la parte de la revelación, que eso es lo que vamos a continuar hablando, la parte de la temática acerca de la doctrina y de lo que es la palabra de Dios. Entonces, preparemos, hermanos, nuestros corazones para poder participar, ¿verdad?, de una ordenanza, precisamente, una ordenanza que es la cena del Señor, que está... nosotros creemos, ¿verdad?, en ella, porque la Biblia nos enseña de ella. La iglesia tiene entonces 2 ordenanzas y entre ellas, hermanos, está la ordenanza de la cena del Señor. ¿Quiénes pueden participar de ellas? ¿Quiénes pueden participar de esta ordenanza? Bueno, nosotros, hermanos, aquellas personas que han sido regeneradas, es decir, han recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Por cuestiones de orden, han sido bautizadas, han obedecido en el bautismo y pertenecen a una iglesia de la misma fe y del mismo orden. En este caso, la primera iglesia abre sus puertas para todos aquellos que no son miembros de la iglesia, pero han recibido a Cristo como Señor y Salvador, han recibido el bautismo bíblico, que es por inmersión, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pueden participar si tenemos la misma fe o somos de una iglesia hermana que practique la misma ordenanza. Entonces pasamos, hermanos, para celebrar esta ordenanza. Hermanos, aquellas personas, hermanos que van a participar de esta ordenanza, pedimos que se pongan sobre sus pies para poder participar de ella. Vamos a dar un tiempo de oración, vamos a pedir a nuestro hermano que nos guíe en una oración para preparar nuestros corazones. Te agradecemos, bendito Dios, el que de manera simbólica nos permitas acercarnos a esta mesa, Señor, y llevar a cabo la celebración de la Cena del Señor, la cena, Señor, que tú has instituido y ordenanza, Señor, también para la iglesia. Te pedimos tu bendición, Señor, y a través de tu Espíritu Santo nos permitas, Señor, saber que estamos bien, Señor, que
estamos obedeciéndote y Señor que estamos siguiendo tu palabra. Permítenos en este día, Señor, celebrarlo así, porque a través de tu muerte, Padre, a través de tu resurrección y de manera simbólica, Señor, estos elementos que representan tu cuerpo, Señor, cómo fue lacerado y el derramamiento de tu sangre, Señor, con la cual tú nos has redimido. Gracias, bendito Dios, porque lo podemos hacer así y teniendo esa bendita esperanza de que algún día vas a venir y todos juntos estaremos celebrándolo de nuevo, Señor. En Cristo Jesús te agradecemos todo esto. Amén. Bien, hermanos, vamos a pasar, nuestros hermanos diáconos van a pasar los elementos para que todos tengamos el pan y la copa y después procedemos a celebrar la ordenanza.
Pablo en 1 Corintios capítulo 11, porque yo recibí del Señor lo que también nos he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a tener una oración. Te damos gracias, Padre Santo, por la oportunidad, Señor, que tú nos das de acercarnos, Señor, ante tu presencia, con corazones, Señor, agradecidos por ese sacrificio que tú has hecho, Señor, en la cruz del Calvario, por ese sacrificio que fue sellado también por medio de la resurrección y que por medio de ello tenemos salvación. Gracias, Señor, por la oportunidad de recordarlo, Señor, por medio de este memorial. Gracias, Padre, por habernos rescatado de nuestro pecado, Señor, y apartarnos para ti, Señor, para servirte, para alabarte, para dedicarnos, Señor, a honrar tu nombre. Permite, Padre Santo, que nuestras vidas, Señor, siempre estén dedicadas a ello, bendito Dios, a honrar ese sacrificio. Permite, Padre Santo, que cada uno de nosotros lo tenga muy presente, Señor, cada día de nuestras vidas, que podamos, Señor, amarte, Señor, y por medio de ese amor que, Señor, que tú has puesto en nosotros, podamos, Señor, transmitirlo al mundo, Señor, para que más almas puedan, Señor, también compartir ese gozo de la salvación, bendito Dios. En tus manos, Señor, está tu iglesia. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos que el día de hoy hemos tenido la oportunidad de tener esta ordenanza, Señor, de obedecer en tu palabra, Señor. Bendito Dios, gracias por todo lo que tú das por nuestro bien, Señor. Todo te lo agradezco y lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Les voy a suplicar que todos nos pongamos en pie y vamos a entonar el himno número 250. Posteriormente le vamos a suplicar al hermano Isaí que nos despida en una oración. En memoria de mi bien nacer, en memoria de mí, la puerta abrí, dejada al hermano entrar, la puerta abrí. Pacto es
en memoria de mí, siempre amar, en memoria de mí, a Dios pedir de corazón. Bien, hermanos, les recordamos que el próximo domingo a las 9 estaremos continuando sobre esta enseñanza. Es una continuidad, vamos a continuar lo que hoy estábamos viendo, bueno, siguiendo adelante. Entonces les invitamos para que no se pierda la secuencia, la cronología durante el mes de febrero. Entonces ore también por nosotros, ¿verdad? Por su servidor que expone la palabra, para que Dios le dé sabiduría y entendimiento. Vamos a orar. Señor, déjanos darte gracias, Padre, por este día, por esta mañana hermosa que tú has creado, Señor, para que podamos recrearnos en ti, Señor, en compañía con cada uno de los hermanos, alabando y glorificando tu nombre, Señor. Sé tu Padre en nuestras vidas, que la luz de tu Espíritu Santo ilumine nuestro corazón, nuestra mente, nuestro entendimiento, para que podamos, Señor, recibir tu palabra solícita y recibirla, Señor, con precisión. También queremos llevarla a práctica, Padre, que este día podamos nosotros también vivir tu palabra como tú nos lo mandas. Gracias, Señor, por este día que pudimos recordar el sacrificio de tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, que murió por nuestros pecados, pero resucitó al tercer día y ahora está a la diestra del Padre. Gracias, Señor, por permitirnos recordar esta ordenanza que tú nos dejaste, que nos dijiste hacerlo en memoria de mí, hasta que tú vengas, Señor, porque un día estaremos celebrándola contigo en las mansiones celestiales, Padre. Gracias por ello, Señor. Ayúdanos, Padre, a vivir para ti todo el tiempo. Alabado y glorificado seas en Cristo Jesús. Amén.